la feroz lucha que mantuvieron nuestros antepasados en el noreste andaluz y las hienas por mantener la supervivencia. Nosotros nos hemos ido hasta Orce. Allí vivieron los primeros pobladores de Europa. Vamos a aprender muchas cosas sobre nuestro pasado. Así suena la sabana africana de nuestros días, y parecidos serían los sonidos que podríamos escuchar si retrocediéramos 1,5 millones de años en el pasado y viajáramos al extremo oriental de Andalucía, en el altiplano granadino. Hoy sabemos cómo era su fauna gracias al trabajo de los paleontólogos, como también que los primeros homínidos que vinieron de África defendieron su puesto en la evolución entre estos horizontes. Acompañamos a un grupo de alumnos de la Facultad de Filosofía de Málaga en su visita al yacimiento de Ventamicena, en Orce, recientemente declarado Bien de Interés Cultural. Los guían Bienvenido Martínez y Paul Polmbisk, dos paleontólogos que han dedicado a esta zona gran parte de sus investigaciones. Nos encontramos en el yacimiento de Ventamicena, que es el yacimiento por excelencia del Cuaternario europeo. En el año 76 se encuentra Ventamicena. A partir del año 82 se empieza a excavar de manera importante. Quizás haya sido lo peor que le ha pasado a este yacimiento. Además de encontrarse un gran registro de fauna, se encontró el famoso fragmento craneal que ha estado influyendo directamente en las investigaciones tanto en Ventamicena como en toda la cuenca de Guadix-Baza. De manera, yo creo que bastante negativa, puesto que cada vez que se ha intentado hacer un trabajo sobre la cuenca, a nivel paleontológico siempre ha acabado estando detrás el famoso fragmento craneal, cuya credibilidad es nula, no es un resto humano. El descubrimiento e impulso de estos yacimientos se debe en mayor medida al ya fallecido paleontólogo Josep Gibert, pero también el hallazgo de un cráneo cuyo origen homínido está todavía en cuestión. Esta controversia ha ensombrecido durante años la importancia del yacimiento. Las evidencias de presencia humana hasta el momento se limitaban a la existencia de industrias líticas, es decir, piedras talladas para cortar la carne. Pero recientemente se ha encontrado un diente de leche atribuido a un homínido de unos 10 años, un hallazgo que también ha sido evaluado con lupa por la comunidad científica. Para publicar el diente de Barranco León, ha pasado finalmente por 6 revisiones consecutivas. Nunca en mi vida había tenido yo un problema de ese tipo, nunca. Y antes de lanzarlo a la publicación, estábamos totalmente seguros de que era humano y de que además los principales paleoantropólogos del mundo ya lo habían visto y estaban convencidos de que lo era. Si no, nos habríamos estado callados. Los yacimientos de Orce son hoy por hoy los que contienen el registro paleontológico y arqueológico más importante de todo el Pleistoceno del continente. La potencialidad es extraordinaria y hasta el momento se ha excavado solo la punta del iceberg. Estos yacimientos explican cómo era el escenario en el que vivieron los primeros homínidos que llegaron a Europa occidental desde África. Para empezar, teníamos un gran lago central en lo que es la depresión de Baza. En el entorno de ese lago, en las llanuras que lo circundaban, teníamos una diversidad de grandes mamíferos impresionante, desde caballos, bisontes, ciervos con grandes astas, y teníamos una fauna de grandes mamíferos que se alimentaban de ellos, también muy diversa, que incluía especies de linajes que ya están desaparecidos, como los félidos con dientes de sable. Los trabajos de excavación han arrojado más de 17.000 fósiles que han permitido identificar una treintena de especies de mamíferos. Entre los más recientes, los de un elefante que hoy se expone en el Museo de Orce. Pues esta es la zona donde se almacena gran parte de la colección. Como veis, aquí hay bastantes más restos de los que hay en el museo. Aquí, por ejemplo, tenemos almacenados los restos de caballo. Otro ejemplo, pues aquí tenemos los de ciervo. Aquí tenemos otro elemento. Y aquí vamos a ver la mandíbula del elefante cuyo molde está expuesto en el museo. En el año 2001 se descubrió parte de un esqueleto de un elefante, se terminó su excavación en el año 2003 y extrajimos alrededor del elefante cerca de 40 coprolitos, es decir, cacas fósiles de hiena, y también 17 industrias líticas, es decir, herramientas de piedra de nuestros antepasados. Al esqueleto le faltan las extremidades, o sea, las 4 patas, y le falta el cráneo. Nuestra teoría es que los homínidos consumieron
la carne de este elefante y las hienas también lo hicieron. ¿En qué forma lo hicieron? De una forma competitiva, aunque no una competencia directa, sino que fue secuencial. Nuestra teoría es que los homínidos llegaron primero, cortaron y aprovecharon aquellas partes que eran más fácil de trabajar para ellos, las patas en este caso, y después las hienas llegaron y aprovecharon el resto del cadáver. Una evolución extrasomática, la cultural, hizo una influencia directa provocó una influencia directa en nuestra fisiología. Gracias a que se puede procesar los alimentos animales antes de ser ingeridos, nosotros somos carnívoros. No somos como un carnívoro cualquiera, pero eso solo es gracias a que nuestros antepasados tenían las manos libres para poder fabricar herramientas. Esas herramientas son las que nos han hecho que seamos humanos. A nivel social, pues deberían vivir en grupos familiares, amplios, que les permitía, por ejemplo, para poder competir por el aprovechamiento de la carcasa de un elefante, no pueden ser 2, no pueden ser 3. Tiene que ser un grupo amplio de varias decenas, porque si no, no les es rentable. Eran grupos nómadas que aprovechaban lo que podían, pero seguramente tenían un altísimo conocimiento del territorio, puesto que ellos sabían cuáles eran los sitios recurrentes donde acudían a beber los grandes mamíferos, donde, por ejemplo, los elefantes moribundos se acercan a las charcas para beber allí. Todo eso, evidentemente, si lo interpretamos en el contexto de la posibilidad de que sean los homininos que ocupan el lugar temporalmente después que las hienas lo han abandonado, pues nos lleva a contemplar la posibilidad de connotaciones, y así lo escribimos, de carácter ritual para explicar la asociación. Aquí tenemos, a diferencia de Atapuerca, muy poco registro humano, pero tenemos lo que es más importante desde mi punto de vista para establecer cuál fue el marco ecológico en el que se produjo esa dispersión de nuestros más remotos antepasados hacia nuestras latitudes desde el continente africano. Concretamente tenemos la fauna de grandes mamíferos que enmarca la ecología de esos ecosistemas y nos permite indagar una serie de cuestiones referentes a su género de vida, la forma en que se alimentaban y cómo competían e interaccionaban con otras especies de grandes mamíferos, particularmente los carnívoros. En Europa Occidental, con seguridad, es la zona que primero habitaron. Aquí estamos con cronologías que anteceden al registro de Atapuerca como mínimo en 200.000 años para la ocupación humana, como mínimo. Este verano se inician de nuevo las excavaciones en los yacimientos de Barranco León, Fuente Nueva 3 y también en Ventamicena para saber más sobre las especies vegetales y animales del Pleistoceno inferior. Aunque es difícil, los investigadores mantienen la esperanza de encontrar nuevos restos fósiles de homínidos que nos permitan saber cómo era la vida de los primeros pobladores de Europa hace más de 1,5 millones de años.